Mi hermana vació mi fondo para la cuota inicial de una casa para comprarse un coche de lujo. Simplemente puedes volver a ahorrar. Ella lo necesita más, dijeron mis padres. Solo sonreí y llamé al banco. No tenía ni idea de que ese fondo estaba directamente ligado a su. Soy Olivia, tengo 28 años, y hasta el mes pasado, había ahorrado $49,000 para la casa de mis sueños. 5 años de horas extras, almuerzos en bolsas de papel marrón y de decir no a las vacaciones, todo se fue en un día. Mi hermana, Sofía, entró en un banco, vació mi cuenta y se fue conduciendo un Mercedes. ¿La peor parte? Cuando corrí a mis padres para pedir ayuda, me miraron a los ojos y dijeron, simplemente puedes volver a ahorrar. Sofía necesita esto más que tú. Me quedé atónita, en silencio. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome desde donde lo ves y haz clic en el botón de suscripción. Créeme, querrás escuchar lo que pasó cuando finalmente dejé de ser la alfombra de la familia. Creciendo en los suburbios de Boston, siempre estuvo claro quién era la estrella de nuestra familia, Sofía, mi hermana menor por 2 años. Tenía ese tipo de belleza natural que hacía que la gente se girara, incluso cuando era una adolescente. Mientras yo era torpe, con frenillos y gafas, luchando por encajar, Sofía era la capitana del equipo de porristas con un rastro de admiradores siguiéndola por los pasillos. Nuestros padres, William y Elizabeth Brown, nunca intentaron ocultar su preferencia. Cuando Sofía llegaba a la lista de honor con sobresalientes, había celebraciones y regalos. Cuando yo traía a casa notas de sobresaliente en todas las materias, me daban una palmada en la espalda y me decían, eso es lo que esperamos de ti, Olivia. Mi padre, entrenador de fútbol americano en la escuela secundaria, conectaba con las habilidades atléticas y la personalidad extrovertida de Sofía. A mi madre, que trabajaba como agente inmobiliaria, le encantaba exhibir a su hermosa hija en las casas abiertas, afirmando que ayudaba a vender las casas más rápido. Pronto aprendí que la única forma de llamar la atención en nuestra casa era ser supremamente responsable. Así que, en eso me convertí. Mientras Sofía iba a fiestas y salía con los chicos populares, yo estudiaba, me unía a clubes académicos y planeaba mi futuro. Ya no lo hacía para recibir elogios, sabía que eso no iba a llegar. Pero sí porque me di cuenta de que nadie iba a cuidar de mí excepto yo misma. La universidad fue el momento en que la disparidad financiera se hizo imposible de ignorar. Mis padres pagaron la matrícula completa de Sofía en una universidad privada, donde cambió de carrera 3 veces antes de decidirse por comunicaciones. Mientras tanto, yo asistí a la universidad estatal con una beca parcial, trabajando 20 horas a la semana en la librería del campus y pidiendo préstamos para el resto. Cuando les pregunté a mis padres por qué no me ayudaban de la misma manera, mi padre dijo, eres inteligente, Olivia. Estarás bien pase lo que pase. Sofía necesita el apoyo extra. Esas palabras se convirtieron en el tema de mi vida, Sofía lo necesita más. Me gradué con un título en contabilidad y $30,000 de deuda estudiantil. Sofía se graduó sin deudas, sin perspectivas de empleo, y se mudó de nuevo a casa, donde mis padres convirtieron el sótano en lo que llamaron su apartamento inicial. Conseguí un trabajo en una firma de contabilidad de tamaño medio en Boston, alquilé un pequeño apartamento estudio con una compañera de piso y creé un presupuesto estricto que me permitiría pagar mis préstamos en 3 años en lugar de 10. Mientras yo comía ramen y controlaba cada céntimo, Sofía estaba lanzando su tercera empresa fallida, una consultoría de redes sociales que consistía principalmente en que mis padres le pagaran para publicar fotos en Instagram. Cuando eso inevitablemente colapsó, le compraron un guardarropa de negocios que valía miles y le pagaron un viaje de lujo para recargar energías. El patrón continuó durante años. Sofía acumulaba deudas en tarjetas de crédito, y mis padres la rescataban. Necesitaba un coche nuevo porque el suyo era embarazoso para las reuniones con clientes, y ellos avalaron el préstamo. Mientras tanto, yo estaba siendo ascendida en el trabajo, construyendo mi puntaje de crédito y finalmente pagando mis préstamos estudiantiles. Hace 5 años, después de conseguir un ascenso significativo en el trabajo, abrí una cuenta de ahorros especial dedicada únicamente a la compra de mi futura casa. Cada mes, transfería automáticamente una parte de mi sueldo a esta cuenta. Seguía las tasas de interés, investigaba programas para compradores de primera vivienda y calculaba exactamente cuánto tiempo me llevaría pagar la cuota inicial de una casa modesta en un vecindario decente. Mi abuela, Catherine, era mi única aliada en la familia. A diferencia de mis padres,
ella reconocía y apreciaba mi responsabilidad. Tu hermana puede recibir toda la atención ahora, me dijo un domingo mientras tomábamos el té, pero tú estás construyendo algo que durará. La independencia financiera es el mayor regalo que puedes darte a ti misma. Ella había crecido durante la depresión y conocía el valor de la autosuficiencia. Sus palabras se convirtieron en mi mantra cada vez que me sentía tentada a gastar dinero en algo frívolo. El año pasado, las cosas parecían mejorar con mi familia. Sofía había mantenido un trabajo en una firma de marketing durante más de un año, su empleo más largo hasta la fecha. Mis padres comenzaron a reconocer mis logros profesionales, incluso organizando una pequeña cena cuando fui ascendida a asesora financiera senior. Por primera vez en años, sentí que nos estábamos convirtiendo en una familia normal, una en la que todos los miembros eran valorados por igual. Esa nueva comodidad me llevó a bajar la guardia. Empecé a compartir más sobre mi vida, incluida mi emoción por acercarme finalmente a mi objetivo de ahorro para una casa. Durante una cena familiar hace 3 meses, mencioné que estaba cerca de tener suficiente para la cuota inicial y que había comenzado a buscar listados. Eso es maravilloso, cariño, dijo mi madre, pareciendo genuinamente feliz por mí. Mi padre levantó su copa para brindar, e incluso Sofía pidió ver algunas de las casas que estaba considerando. Les mostré fotos de una modesta casa de 3 habitaciones en un área amigable, explicando mis planes de renovar la cocina anticuada con el tiempo. Todos parecían apoyarme, ofreciendo sugerencias y expresando entusiasmo. Por una vez, me sentí realmente vista y apreciada por mi familia. Ese momento de conexión hizo que lo que sucedió después fuera aún más devastador. El mes pasado, programé una reunión con Emily, una agente inmobiliaria recomendada por un colega. Después de años de soñar, investigar y ahorrar, finalmente estaba lista para hacer una oferta por una casa de la que me había enamorado, una encantadora colonial con un pequeño jardín y un ventanal, perfecto para leer. La noche antes de nuestra reunión, decidí revisar mi cuenta de ahorros especial por última vez, queriendo confirmar la cantidad exacta que tenía disponible para la cuota inicial. Recuerdo cada detalle de ese momento. Estaba sentada en la mesa de mi cocina, con el portátil abierto, una taza de té de manzanilla humeando a mi lado. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de mi refrigerador. Inicié sesión en mi cuenta bancaria, navegué a mi sección de ahorros y me quedé mirando la pantalla con incredulidad. Donde deberían haber estado $49.872 con 33 céntimos, la suma de 5 años de ahorro disciplinado, había $1.742. Mi primer pensamiento fue que de alguna manera había iniciado sesión en la cuenta equivocada. Cerré sesión y volví a entrar, el mismo número. Revisé mis otras cuentas, pensando quizás que había transferido el dinero y lo había olvidado. Nada. Mi corazón comenzó a acelerarse y mis manos temblaban mientras marcaba el número de atención al cliente del banco. Necesito denunciar una actividad no autorizada en mi cuenta, le dije al representante, mi voz temblando. Faltan casi $50.000. El representante me puso en espera para investigar. Esos minutos se sintieron como horas mientras paseaba por mi pequeño apartamento, el pánico subiendo por mi garganta. Cuando regresó, su respuesta solo me confundió más. Señorita Brown, estoy viendo un retiro de $49.800 realizado hace 2 días en nuestra sucursal del centro. Parece ser una transacción autorizada. El comprobante de retiro tiene su firma. Eso es imposible, insistí. No he estado en esa sucursal en meses, y ciertamente no retiré ese dinero. Después de responder preguntas de seguridad y confirmar mi identidad, la representante acordó escalar el problema al departamento de fraudes. Prometieron revisar las imágenes de seguridad de la sucursal y responderme dentro de 48 horas. Mientras tanto, cancelé mi reunión con Emily y me tomé el día libre en el trabajo, demasiado angustiada para concentrarme. Esa tarde, el departamento de fraudes volvió a llamar con noticias que convirtieron mi confusión en shock. Señorita Brown, hemos revisado las imágenes de la sucursal. La persona que realizó el retiro parece ser una mujer joven que presentó su identificación y conocía toda su información de seguridad, incluido el apellido de soltera de su madre y la contraseña verbal de su cuenta. Una realización nauseabunda me invadió. Solo había una persona que podía coincidir con esa descripción y que podría tener acceso a mi información personal. ¿Pueden decirme a dónde fue el dinero?, pregunté, sospechando ya la respuesta.
Los fondos se retiraron como un cheque de caja pagadero a Luxury Motors de Boston. Le di las gracias al representante, colgué e inmediatamente llamé a mi hermana. No contestó. Le envié un mensaje de texto: necesito hablar contigo cuanto antes. Es una emergencia. No hubo respuesta. Estaba a punto de ir a su apartamento cuando escuché el sonido distintivo de un motor de coche de lujo afuera de mi edificio. Mirando por la ventana, vi a Sofía estacionando un flamante Mercedes convertible blanco en el lugar para visitantes. Salió, con gafas de sol en la cabeza, luciendo como si acabara de ganar la lotería. Cuando la enfrenté en el estacionamiento, las primeras palabras que salieron de su boca no fueron una disculpa ni una explicación. En cambio, sonrió ampliamente y dijo: ¿No es preciosa? Conseguí una oferta increíble. Sofía, dije, luchando por mantener la voz firme, tomaste dinero de mi cuenta de ahorros. Se encogió de hombros, pasando la mano por el elegante capó del coche. Lo necesitaba para la cuota inicial. No me aprobaron el préstamo completo. Ese era mi fondo para la casa, dije, mi voz subiendo a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. 5 años de ahorro. ¿Cómo pudiste hacer esto? La actitud despreocupada de Sofía ante mi angustia fue quizás más impactante que el robo en sí. Ay, no seas tan dramática, Olivia. Siempre puedes ahorrar más dinero. Eres buena en esas cosas. Necesitaba este coche ahora para mi imagen. ¿Cómo se supone que voy a impresionar a los clientes en mi viejo Honda? Me robaste, dije, la realidad de la situación finalmente calándome. Cometiste fraude. Eso es un crimen. Puso los ojos en blanco. No es robar cuando es familia. Además, mamá y papá dijeron que estaba bien. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Mamá y papá lo sabían? Claro que sí. Necesitaba su ayuda para encontrar tu información bancaria. Estuvieron de acuerdo en que a ti no te importaría. Siempre has sido la responsable financieramente, ¿verdad? Ese es tu gran punto. Me quedé allí en el estacionamiento, mirando a mi hermana, recostada sobre un coche comprado con mis sueños, sintiendo que el suelo había desaparecido bajo mis pies. Conduje a casa de mis padres aturdida, las lágrimas corriendo por mi cara mientras navegaba por la ruta familiar a través de los suburbios. Las mismas calles en las que había crecido ahora parecían extrañas y hostiles. ¿Cómo pudieron haber hecho esto? ¿Cómo pudieron haber ayudado a Sofía a robar lo que sabían que representaba años de mi arduo trabajo y sacrificio? Nuestro hogar familiar, una cómoda colonial de 2 pisos con contraventanas azules y un porche envolvente, siempre había sido un lugar de emociones encontradas para mí. Hoy, al entrar en el camino de entrada detrás del Cadillac de mi padre, sentí que estaba entrando en una emboscada. Era domingo por la tarde y, como esperaba, ambos padres estaban en casa. Mamá estaba en la cocina preparando su tradicional asado de domingo, y papá estaba viendo golf en la sala de estar. El olor familiar a estofado y patatas con romero llenaba el aire, un aroma que una vez significó consuelo, pero ahora me revolvía el estómago. Olivia, qué agradable sorpresa, dijo mi madre al entrar, secándose las manos en el delantal. Su sonrisa se desvaneció al ver mi cara cubierta de lágrimas. Cariño, ¿qué te pasa? Mi padre silenció la televisión y se unió a nosotros en la cocina. Pareces molesta, hijita. ¿Qué pasó? Su preocupación parecía tan genuina que por un momento fugaz, me pregunté si Sofía había mentido sobre su participación. Quizás no lo sabían. Quizás todo esto era obra suya, y estarían tan indignados como yo. Sofía vació mi cuenta de ahorros para la casa, dije, observando sus caras con atención. Se llevó casi $50.000 y se compró un Mercedes. El breve intercambio de miradas entre ellos confirmó todo. Lo sabían. Es más, la falta de shock o indignación me dijo que Sofía había estado diciendo la verdad. La habían ayudado. Ahora, Olivia, comenzó mi padre, su voz adoptando el tono conciliador que usaba cuando pensaba que yo estaba exagerando. Sé que estás molesta, pero trata de ver el panorama completo aquí. ¿El panorama completo?, repetí, incrédula. Papá, ella me robó. Cometió fraude. Se llevó 5 años de mis ahorros. Mi madre dio un paso adelante, colocando una mano en mi brazo que inmediatamente aparté. Cariño,
Sofía está pasando por un momento realmente difícil en este momento. Después de su ruptura con Daniel, ha estado luchando con su autoestima. Este coche le está dando el impulso de confianza que necesita desesperadamente. No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿su confianza vale más que mis sueños? ¿Mi arduo trabajo? Mi confianza. No es así, dijo mi padre, frunciendo el ceño. Sofía necesita este coche para su carrera. ¿Cómo va a reunirse con clientes de alto perfil conduciendo ese viejo Honda? Esta es una inversión en su futuro. ¿Y qué pasa con mi futuro?, pregunté, mi voz quebrándose. Iba a comprar una casa. Tenía una cita con una agente inmobiliaria. He estado ahorrando durante 5 años. Siempre has sido buena con el dinero, Olivia, dijo mi madre, como si eso lo justificara todo. Puedes ahorrarlo de nuevo. Tienes un trabajo estable, sin deudas. Sofía todavía está encontrando su camino. ¿Encontrando su camino? Tiene 26 años. ¿Cuándo se hará responsable de sí misma? La expresión de mi padre se endureció. Ya basta, Olivia. Tu hermana necesitaba ayuda, y nosotros, como familia, la ayudamos. Siempre has sido la exitosa. ¿Te mataría hacer un sacrificio por una vez? La injusticia de sus palabras me dejó muda. ¿Hacer un sacrificio? ¿Qué pensaba el que había estado haciendo toda mi vida? La puerta principal se abrió, y Sofía entró, las llaves del coche colgando de sus dedos. Se había puesto gafas de sol de diseñador y un nuevo conjunto que probablemente costaba más de un mes de mis ahorros para la hipoteca. Oh, bien, ya estáis todos, dijo, aparentemente ajena a la tensión. Mamá, ¿puedes ayudarme a organizar el seguro del coche nuevo? El concesionario dijo que necesito hacerlo para mañana. La miré con incredulidad. ¿Estás hablando en serio? ¿Me robas mi dinero y luego entras aquí pidiendo más ayuda? Sofía puso los ojos en blanco. Dios, ¿todavía sigues molesta por eso? Te dije que puedes ahorrarlo de nuevo. No tenías derecho a tomar mi dinero, grité, perdiendo finalmente la compostura. Olivia, baja la voz, me regañó mi madre. Los vecinos te oirán. No me importa quién me oiga. Quiero mi dinero de vuelta, Sofía. Todo. No, se rió Sofía. Bueno, eso no va a pasar. El coche ya está registrado a mi nombre. Además, mamá y papá están de acuerdo en que lo necesitaba más de lo que tú necesitas una casa. Me volví hacia mis padres, esperando contra toda esperanza que la corrigieran, que se pusieran de mi lado, solo esta vez. En cambio, mi padre puso el brazo alrededor de los hombros de Sofía de forma protectora. Olivia, estás siendo egoísta, dijo. La familia ayuda a la familia. Tu hermana necesitaba esto, y tú tienes los medios para recuperarlo. ¿Por qué haces tanto drama? Porque es un robo, grité. Porque es mi dinero por el que trabajé. Porque siempre la habéis favorecido, y esta vez, habéis ido demasiado lejos. Eso es ridículo, espetó mi madre. Nunca hemos tenido favoritos. Sofía sonrió burlonamente. Quizás solo me quieren más porque no estoy obsesionada con el dinero y las cosas materiales como tú, Olivia. La ironía de su declaración, mientras estaba allí vestida con ropa cara, las llaves de un coche de lujo en la mano, todo comprado con mi dinero robado, aparentemente se le escapó a todos excepto a mí. No puedo creer que esto esté pasando, dije, mi voz bajando a un susurro. No puedo creer que mi propia familia me haría esto. Oh, deja de ser tan dramática, dijo Sofía. Es solo dinero. ¿Solo dinero? Solo 5 años de sacrificios. Solo el sueño por el que había estado trabajando desde la universidad. Solo mi confianza y fe en mi familia destrozadas sin posibilidad de reparación. Los miré a los tres, de pie juntos, un frente unido contra mí, como siempre había sido, y me di cuenta de que no había nada más que decir. Me di la vuelta y salí por la puerta, mi madre gritándome que estaba exagerando, que debía volver y discutir esto racionalmente. Me subí a mi coche y me alejé de mi hogar de la infancia, las lágrimas nublando mi visión tan fuertemente que tuve que detenerme a unas pocas cuadras de distancia. Sentada allí en el silencio de mi coche, me sentí más sola que nunca en mi vida.
Mientras estaba sentada en mi coche, luchando por respirar a través de mis lágrimas, un recuerdo de mi abuela, Catherine, sentada conmigo en su columpio del porche cuando yo tenía 16 años, me vino a la mente. Acababa de ser pasada por alto para un puesto de liderazgo en el periódico escolar a favor de Sofía, a pesar de tener más experiencia y mejores cualificaciones. La familia es importante, Olivia, había dicho la abuela, su mano curtida acariciando la mía. Pero llega un punto en el que tienes que establecer límites, incluso con aquellos a quienes amas. Algunas personas tomarán y tomarán hasta que no quede nada de ti, si las dejas. A los 16 años, no había entendido completamente lo que quería decir. Ahora, a los 28, viendo mis ahorros de toda la vida desaparecer en el coche nuevo de mi hermana con la bendición de mis padres, finalmente lo entendí. Este no fue un incidente aislado. Este era un patrón que se había estado desarrollando durante toda mi vida. Cuando tenía 18 años, mis padres me habían prometido ayudar con mi matrícula universitaria. 2 meses antes de mi primer semestre, me explicaron con disculpas que habían usado el dinero para financiar el viaje de mochilero por Europa de Sofía porque necesitaba encontrarse a sí misma antes de la universidad. Tuve que pedir préstamos adicionales. Cuando nuestra abuela falleció hace 3 años, dejó su colección de joyas vintage para ser dividida equitativamente entre Sofía y yo. De alguna manera, cuando se hizo la división, Sofía había reclamado todas las piezas valiosas, dejándome a mí con joyas de fantasía y artículos sentimentales pero sin valor. Mis padres habían supervisado la división y no vieron nada malo en ello. Cada vez, me había tragado el dolor y la ira. Cada vez, me había dicho a mí misma que la familia era más importante que las cosas materiales. Cada vez, había perdonado sin recibir una disculpa. Pero esta vez era diferente. Esta vez, habían cruzado una línea que no se podía cruzar. Conduje hasta Prospect Hill Park, mi lugar favorito con vistas al horizonte de Boston. La vista siempre me había calmado, me había ayudado a pensar con claridad. Hoy, mientras veía el sol ponerse detrás de los edificios de la ciudad, sentí que una resolución se endurecía dentro de mí. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi mejor amiga, Isabella. ¿Estás bien? Te perdiste nuestra cita para el café. Con todo lo que había pasado, me había olvidado por completo de nuestra reunión habitual de los domingos por la noche. La llamé inmediatamente. Olivia, ¿qué está pasando?, preguntó Isabella, la preocupación evidente en su voz. No es propio de ti no presentarte. ¿Puedes encontrarte conmigo en la cafetería de Carlton?, pregunté, mi voz aún temblorosa. Necesito hablar con alguien que no sea mi familia ahora mismo. 20 minutos después, estaba sentada frente a Isabella en un rincón tranquilo de la cafetería, contándole toda la historia. La expresión de Isabella cambió de shock a indignación mientras explicaba lo que Sofía y mis padres habían hecho. Olivia, eso no es solo incorrecto, eso es ilegal, dijo cuando terminé. Tu hermana cometió fraude. Te robó la identidad y se llevó tu dinero. Mis padres la ayudaron, dije, todavía incapaz de procesar completamente esa realidad. Isabella extendió la mano a través de la mesa y me tomó la mano. Escúchame. Este no es un comportamiento familiar normal. Esto es tóxico y abusivo. Necesitas denunciarlo al banco como fraude y probablemente a la policía. Son mi familia, dije débilmente, la respuesta predeterminada con la que me habían programado toda la vida. La familia no te roba $50.000, dijo Isabella con firmeza. Y esta no es la primera vez que Sofía hace algo así. Levanté la vista, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Isabella dudó, luego suspiró. No te lo dije antes porque no quería interponerme entre tú y tu hermana, pero hace 2 años, Sofía me pidió un préstamo de $5.000 para lo que llamó una oportunidad de negocio. Cuando le dije que no, de alguna manera obtuvo la información de mi tarjeta de crédito y cargó casi $3.000 antes de que me diera cuenta. Lo denuncié como fraude y recuperé mi dinero, pero cuando la confronté, actuó como si no fuera gran cosa. Miré a Isabella en shock. ¿Por qué no me lo dijiste? Juró que me lo pagaría, dijo que estaba desesperada y me rogó que no te dijera nada. Estaba enojada, pero lo dejé pasar después de que la compañía de la tarjeta de crédito me reembolsó el dinero. Debería habértelo dicho. Lo siento. La revelación de que Sofía había robado a otros fuera de la familia fue la pieza final que rompió la represa de emociones que había estado conteniendo.
Me llevé las manos a la cabeza y lloré allí mismo en la cafetería, años de dolor y enojo reprimidos saliendo de mí. Isabella se sentó a mi lado, con el brazo alrededor de mis hombros. Está bien estar enojada, Olivia. Está bien defenderte, incluso contra tu familia. Especialmente contra tu familia cuando te están haciendo daño así. A medida que mis lágrimas disminuyeron, una extraña calma se apoderó de mí. Isabella tenía razón. Esto no se trataba del dinero, en realidad. Se trataba de respeto, límites y autoestima, cosas que mi familia había pisoteado a lo largo de mi vida. No creo que pueda volver a ahorrar tanto dinero, dije en voz baja. Al menos no en años. Esa casa que quería, se ha ido. Tal vez no, dijo Isabella, una expresión pensativa cruzando su rostro. ¿No me dijiste una vez que configuraste algunas características de seguridad especiales en esa cuenta de ahorros? Un recuerdo parpadeó. Cuando abrí la cuenta de ahorros dedicada a la casa, me preocupaba la seguridad en línea. El gerente del banco me había sugerido añadir una capa extra de protección, un código de verificación único que sería necesario para retiros grandes, diferente de mi contraseña bancaria habitual. El código de verificación, susurré, la esperanza reavivándose débilmente. Sofía no podría haber sabido eso. Debió haberlo evitado de alguna manera o mentido sobre tenerlo, terminó Isabella. Olivia, creo que necesitas hablar con ese gerente del banco de nuevo. Y tal vez con un abogado. Por primera vez desde que descubrí el robo, sentí un destello de posibilidad. Si Sofía había eludido las medidas de seguridad, eso fortalecía el caso de que esto fue un fraude deliberado, no un malentendido familiar como intentaban presentarlo. Iré al banco a primera hora mañana, decidí, enderezando mis hombros. Isabella asintió con aprobación. Y yo iré contigo. Es hora de que tengas a alguien de tu lado para variar. Al salir de la cafetería, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Por un camino, estaba el patrón familiar del perdón sin responsabilidad, del sacrificio sin reconocimiento. Por el otro, estaba el territorio desconocido de defenderme, de potencialmente quemar puentes con mi familia. Las palabras de la abuela Catherine resonaron en mi mente: la independencia financiera es el mayor regalo que puedes darte a ti misma. Sin embargo, se había equivocado en una cosa. El mayor regalo no era la independencia financiera. Era el coraje de valorarte lo suficiente como para exigir respeto. Elegí el segundo camino. El lunes por la mañana, entré en el First National Bank con Isabella a mi lado para apoyo moral. Había llamado antes y programado una reunión con el señor Anderson, el gerente del banco que me había ayudado a configurar mi cuenta de ahorros para la casa hace 5 años. El señor Anderson me recordó, lo cual no fue sorprendente dada la frecuencia con la que había ido durante los primeros días de mi camino de ahorro, haciendo depósitos con entusiasmo y discutiendo las tasas de interés. Su sonrisa amistosa se desvaneció al explicar lo que había sucedido. Señorita Brown, estoy profundamente preocupado por lo que está describiendo, dijo, revisando los registros de transacciones en su computadora. Esta cuenta, de hecho, tenía nuestra protección de verificación mejorada, que requiere un código de 6 dígitos separado para retiros superiores a $10.000. Este código es diferente de sus credenciales bancarias habituales. Mi hermana no pudo haber sabido ese código, confirmé. Nunca se lo compartí a nadie. La expresión del señor Anderson se puso seria. Según nuestros registros, el retiro se procesó con un código de verificación. Pero, hizo una pausa, escribiendo algo. El sistema muestra que fue anulado manualmente por la cajera después de múltiples intentos fallidos. ¿Qué significa eso?, preguntó Isabella. Significa, dijo el señor Anderson con cuidado, que quienquiera que haya hecho este retiro probablemente afirmó ser usted, no proporcionó el código de verificación correcto, pero de alguna manera convenció a la cajera para que procesara la transacción de todos modos. ¿Hay vídeo de esto?, pregunté. El señor Anderson asintió. Sí. Todas las transacciones se graban. Nuestro departamento de fraudes ya debería haber revisado esto, dado el tamaño del retiro. Hizo una llamada a la oficina de seguridad, hablando en voz baja. Después de colgar, se volvió hacia mí. Están enviando las imágenes ahora. Señorita Brown, dado lo que me ha contado, le recomiendo encarecidamente que hable con nuestro departamento legal. Este parece ser un caso claro de robo de identidad y fraude.
20 minutos después, estaba sentada en una sala de conferencias, viendo imágenes de seguridad de mi hermana en la ventanilla de la cajera. Su cabello peinado como el mío, usando gafas similares a las que yo tenía, estaba claramente fingiendo ser yo, presentando mi identificación y charlando con confianza con la cajera. Cuando llegó el momento de proporcionar el código de verificación, las imágenes mostraron que se puso nerviosa, revisando su teléfono repetidamente, luego inclinándose para hablar en voz baja con la cajera. Ella afirma que olvidó el código, explicó el señor Anderson, basándose en el informe de la cajera. Su hermana dijo que necesitaba el dinero urgentemente para una emergencia médica y proporcionó información de identificación adicional para demostrar que era usted. ¿Qué tipo de información de identificación?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Su número de seguro social, el apellido de soltera de su madre y la dirección de su primer apartamento. Toda la información a la que mis padres habrían tenido acceso. La comprensión me hizo sentir físicamente enferma. ¿Cuáles son mis opciones?, le pregunté al señor Anderson. Tiene varias, respondió. Primero, podemos congelar cualquier actividad adicional en todas sus cuentas inmediatamente. Segundo, puede presentar una reclamación formal de fraude ante el banco, lo que activaría una investigación. Tercero, y lo recomiendo encarecidamente, debe denunciar esto a la policía como robo de identidad. Isabella me apretó la mano en señal de apoyo. Deberías hacer las tres cosas. Si presento una denuncia policial, dije lentamente, mi hermana podría enfrentar cargos criminales. El señor Anderson asintió solemnemente. Sí, el robo de identidad y el fraude bancario son delitos graves. Pero sin una denuncia policial, recuperar su dinero se vuelve mucho más difícil, especialmente porque los fondos ya se han utilizado para comprar un vehículo. Respiré hondo. Lo haré. Todo. Después de congelar mis cuentas y presentar la documentación inicial en el banco, Isabella me llevó a reunirme con la abogada Wilson, una abogada especializada en casos de fraude financiero. Su oficina era pequeña pero profesional, forrada de libros de derecho y diplomas enmarcados. Según lo que me ha contado y los hallazgos iniciales del banco, tiene un caso muy sólido, dijo la abogada Wilson después de escuchar mi historia. El banco tiene la responsabilidad de asegurarse de que se sigan los protocolos de verificación adecuados. El hecho de que la cajera anulara las medidas de seguridad es problemático para ellos. ¿Qué pasa con mi hermana?, pregunté. ¿Y mis padres? La abogada Wilson se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Su hermana cometió robo de identidad y fraude bancario, ambos delitos federales. Sus padres, si la ayudaron a sabiendas, podrían ser considerados cómplices. Sin embargo, probar su participación podría ser difícil sin evidencia explícita. Ella esbozó un plan. Primero, enviar una carta formal de demanda a Sofía, exigiendo la devolución de la cantidad total en un plazo de 7 días. Si no cumplía, procederíamos con una acción civil para recuperar los fondos y trabajaríamos con el fiscal de distrito en posibles cargos criminales. Antes de seguir adelante, dijo la abogada Wilson, quiero asegurarme de que entiende lo que esto significa. Las acciones legales contra miembros de la familia pueden tener consecuencias permanentes para esas relaciones. ¿Está preparada para eso? Pensé en la indiferencia de mis padres hacia mis sentimientos, en el robo casual de mis sueños por parte de Sofía, en toda una vida de ser la persona responsable de la que se esperaba que se sacrificara sin quejarse. Sí, dije con firmeza. Estoy preparada. Antes de dar el paso irreversible de presentar una denuncia policial, decidí darle una última oportunidad a Sofía. Le envié un mensaje de texto esa noche. Sofía, he hablado con el banco y con un abogado. Lo que hiciste constituye robo de identidad y fraude. Te doy una oportunidad para que devuelvas la cantidad total que tomaste de mi cuenta. Si no lo haces, presentaré una denuncia policial mañana y presentaré cargos. Esto no es una amenaza. Es la consecuencia de tus acciones. Su respuesta llegó minutos después. Jajaja, ¿en serio? Mandarías a tu propia hermana a la cárcel por dinero, buena suerte con eso. Mamá y papá nunca te dejarían. Su actitud despectiva eliminó cualquier duda que me quedara. A la mañana siguiente, me senté en una comisaría con la oficial Miller, una mujer paciente que documentó cuidadosamente cada detalle de mi caso. Desafortunadamente, vemos casos como este más a menudo de lo que se piensa, me dijo.
El fraude financiero familiar es sorprendentemente común y a menudo no se denuncia porque las víctimas se sienten culpables por meter a la familia en problemas. Le he dado una oportunidad para que arregle esto, dije. Eso es más de lo que la mayoría haría, me aseguró la oficial Miller. Investigaremos esto a fondo. Con la denuncia policial presentada, la abogada Wilson envió la carta formal de demanda a Sofía por correo certificado, con copias también a la dirección de mis padres. También llamé al concesionario donde Sofía había comprado el Mercedes, explicando la situación a su gerente financiero. El vehículo fue comprado con fondos obtenidos fraudulentamente, explicó la abogada Wilson durante la llamada a 3 bandas. Su concesionario podría verse implicado si no coopera con la recuperación de esos fondos. El gerente financiero, comprensiblemente preocupado, prometió revisar la situación con su equipo legal y responderme de inmediato. Durante este proceso, mi teléfono explotó con mensajes y llamadas de mi familia. Sofía oscilaba entre la incredulidad burlona de que llegara tan lejos por dinero y súplicas llorosas sobre cómo estaba arruinando su vida. Mi madre dejaba mensajes de voz alternando entre sentimientos de culpa y amenazas. Los mensajes de mi padre eran simplemente de enojo, llamándome egoísta y vengativa. Dejé de leerlos después de un tiempo, entregándole mi teléfono a Isabella, quien filtraba cualquier cosa importante del aluvión de manipulación familiar. El costo emocional fue inmenso. A pesar de saber que estaba haciendo lo correcto, años de condicionamiento me hicieron cuestionarme. ¿Estaba reaccionando de forma exagerada? ¿Estaba siendo egoísta? ¿Debería simplemente dejarlo pasar para mantener la paz? Isabella y mi compañera de trabajo Ashley se convirtieron en mi sistema de apoyo, recordándome la realidad cuando la manipulación emocional de mi familia me hacía dudar. Ashley, que había experimentado dinámicas familiares similares, me presentó a un terapeuta especializado en trauma familiar. Lo que tu familia hizo no fue solo abuso financiero, me dijo la doctora Roberts durante nuestra primera sesión. Fue la culminación de una vida de manipulación emocional y chivos expiatorios. Tu reacción no es solo por el dinero, es por finalmente decir, basta, a toda la dinámica. 3 días después de que se entregaron las cartas certificadas, el concesionario llamó. Después de consultar con su departamento legal, habían decidido cooperar plenamente con la investigación. Proporcionaron documentación que mostraba que Sofía había utilizado un cheque de caja de mi banco para hacer una cuota inicial de $49.800 en el Mercedes, financiando el resto. Ese mismo día, la investigación de fraude del banco concluyó que no se habían seguido los protocolos de verificación adecuados. Reconocieron la responsabilidad y acordaron restaurar la cantidad total a una nueva cuenta mientras el caso contra Sofía seguía adelante. Se sintió como el primer rayo de luz en un túnel muy oscuro. La decisión del banco de restaurar mis fondos fue una victoria importante, pero fue solo el comienzo de las consecuencias de mi decisión de defenderme. Sofía fue notificada legalmente en su lugar de trabajo, un detalle que yo no había especificado pero que el notificador había considerado apropiado dada su evasión de su domicilio. Me llamó gritando en el momento en que el notificador se fue, su voz tan chillona que tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¿Cómo pudiste humillarme así delante de toda mi oficina? Todos lo vieron. Podría ser despedida. ¿Cometiste fraude, Sofía?, respondí con calma. Estas son las consecuencias de tus acciones. Es dinero familiar, gritó. Estás siendo ridícula. No, era mi dinero que gané y ahorré, y ahora tienes la oportunidad de arreglar esto antes de que las cosas empeoren. Me colgó. Minutos después, mi madre llamó. Olivia Catherine Brown, comenzó, usando mi nombre completo como siempre hacía cuando estaba furiosa. Nunca he estado tan decepcionada de ti. Tu hermana está absolutamente devastada. ¿Cómo pudiste enviar a alguien a su lugar de trabajo? ¿Tienes idea de lo que le has hecho a esta familia? Yo no elegí dónde la notificaron, mamá, y sí, sé exactamente lo que estoy haciendo. Finalmente me estoy defendiendo después de una vida entera de que se aprovecharan de mí. Eso es lo más egoísta que he oído nunca. La familia ayuda a la familia, Olivia. Tu hermana cometió un error, pero ¿llegar a estos extremos por dinero? ¿Involucrar a abogados y policía? ¿Qué pensará la gente? Ya no me importa lo que piense la gente. Me importa lo que es correcto. La llamada de mi padre fue aún peor. Él no gritó como mamá y Sofía. En cambio, su voz fue fría y cortante.
Siempre has estado celosa de tu hermana, dijo. Pero nunca pensé que te rebajarías tanto para hacerle daño. Si sigues adelante con esto, ya no eres bienvenida en esta familia. Sus palabras dolieron más de lo que quería admitir, pero me mantuve firme. Lo siento que te sientas así, papá. Te quiero, pero no dejaré que nadie me robe, ni siquiera la familia. La situación escaló cuando otros familiares comenzaron a tomar partido. Mi tía Mary, hermana de mi madre, llamó para sermonearme sobre el perdón y la lealtad familiar. Mi tío Robert, hermano de mi padre, me sorprendió al ofrecer su apoyo. Tus padres siempre han dejado que Sofía se salga con la suya con todo, dijo bruscamente. Ya era hora de que alguien la hiciera responsable. La presión legal, combinada con la cooperación del concesionario, finalmente forzó la mano de Sofía. 2 semanas después de presentar la denuncia policial, se le exigió regresar al concesionario para firmar la documentación de devolución del coche. La transacción tuvo que ser supervisada por un oficial de policía debido a la investigación de fraude. No se me exigió estar allí, pero la abogada Wilson me aconsejó que mi presencia podría ayudar a asegurar que todo procediera según lo acordado. Así que, me quedé en silencio en la oficina del concesionario mientras Sofía, que no se parecía en nada a la mujer segura que me había mostrado su coche nuevo, firmaba los documentos con mal humor. Me miró una vez, sus ojos rojos por llorar. ¿Estás feliz ahora?, preguntó. Lo has arruinado todo. Fue tu elección, Sofía, respondí en voz baja. Pudiste haber pedido un préstamo. Pudiste haber sido honesta. En cambio, me robaste. No fue un robo, insistió, su voz quebrándose. Fue solo un malentendido. Iba a pagarte eventualmente. ¿Con qué dinero?, pregunté. Nunca has conservado un trabajo por más de 1 año. Nunca has ahorrado más de $1000 a la vez. ¿Cómo planeabas devolver $50,000? No tuvo respuesta para eso. Cuando Sofía se fue con nuestros padres, que habían venido a recogerla, mi madre no pudo resistirse a un último comentario hiriente. Espero que estés satisfecha, Olivia. Tu hermana no tiene nada ahora por tu culpa. Los vi alejarse en el Cadillac de mi padre, Sofía en el asiento trasero como una niña recogida de la escuela. Las palabras de mi madre resonaron en mi mente, tu hermana no tiene nada ahora por tu culpa. No, pensé. Sofía no tiene nada por sus propias decisiones, y aún así tiene más que la mayoría, padres que dejarían todo para rescatarla, que la defenderían incluso cuando estaba claramente equivocada, que le darían un lugar para vivir y la apoyarían financieramente sin cuestionar. ¿Qué tenía yo? Una cuenta bancaria restaurada, sí, pero también una familia que quizás nunca volvería a hablarme. Ese pensamiento pesaba mucho mientras conducía a casa sola. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Se curaría alguna vez la ruptura en mi familia? Mi teléfono sonó cuando entré a mi complejo de apartamentos. Era un número que no reconocía. Con vacilación, contesté. Olivia, soy Linda, amiga de la abuela Catherine. Espero que no te importe que te llame. Tu abuela me dio tu número hace años en caso de emergencia. ¿Está todo bien?, pregunté, inmediatamente preocupada. Sí, querida. Pero me he enterado por el chisme familiar de lo que ha estado pasando. Catherine habría estado orgullosa de ti, ¿sabes? Ella lidió con problemas similares con su propia hermana en su época. Me senté en mi coche, atónita. ¿En serio? Oh, sí. Su hermana una vez tomó los bonos de ahorro de su padre que estaban destinados a ser divididos entre ellas. Catherine fue la única que se enfrentó a ella. La familia estaba furiosa con ella en ese momento, pero años después, todos admitieron que ella había tenido razón. Eventualmente, cambió toda su relación para mejor. Las lágrimas me brotaron. No sabía eso. Nunca le gustó hablar de eso, pero me dijo una vez que enfrentarse a su hermana fue lo más difícil y lo mejor que hizo en su vida. Esa conversación fue un salvavidas durante las difíciles semanas que siguieron. Mis padres mantuvieron su distanciamiento, negándose a hablarme excepto a través de mensajes de texto secos. Las reuniones familiares extendidas se volvieron incómodas, con personas tomando partido y hablando en susurros cuando yo entraba en una habitación. Sofía,
enfrentada a la evidencia del banco y la amenaza de procesamiento criminal, finalmente firmó un acuerdo de conciliación para reembolsar los costos adicionales en los que había incurrido, honorarios legales, intereses perdidos y la compensación por angustia emocional que la abogada Wilson había insistido en incluir. Haría pagos durante 5 años, asegurados por una sentencia formal que afectaría su crédito si incumplía. El momento más difícil llegó cuando recibí un mensaje de texto de mi madre: vamos a tener la cena de acción de gracias a las 3 de la tarde, Sofía estará allí. Por favor, no vengas si sigues insistiendo en esta ridícula demanda. Queremos unas fiestas tranquilas. Fue el primer gran día festivo familiar que me perdería en toda mi vida. A pesar de todo, la exclusión dolió profundamente. Isabella me invitó a la cena de acción de gracias de su familia en su lugar. Mi madre ya te adora por todas mis historias, insistió. Y mi hermano está deseando conocer a la tipa dura que se enfrentó a su hermana malversadora. Acepté, agradecida pero aún con la herida de haber sido expulsada de mi propia mesa familiar. Pasaron 6 meses. Llegó la primavera, trayendo consigo no solo nuevas flores, sino también nuevos comienzos en mi vida. Estaba en la cocina de mi nueva casa, no la casa original que había planeado comprar, sino una que había encontrado y de la que me había enamorado durante mi renovada búsqueda de casa. Era más pequeña que la casa de mis sueños original, un bungalow de 2 habitaciones con un pequeño patio trasero, pero era mía. El acuerdo con el banco había restaurado mis ahorros completos, y con el primer pago de restitución de Sofía, había tenido suficiente para la cuota inicial y los costos de cierre. Mientras desempacaba platos en mis armarios, reflexioné sobre cuánto había cambiado desde ese día devastador en que descubrí que mis ahorros habían desaparecido. El cambio más sorprendente había sido en Sofía. La consecuencia de sus acciones, casi enfrentar cargos criminales, perder su trabajo cuando la historia se conoció en su oficina, tener que volver a vivir con nuestros padres, la había obligado a confrontar su comportamiento de formas que nada más lo había logrado. 2 meses después de devolver el coche, me llamó, preguntando si podíamos vernos. Había sugerido un lugar público, aún sin confiar completamente en sus motivos. Nos sentamos en una cafetería, un incómodo silencio extendiéndose entre nosotras hasta que finalmente habló. He estado tomando estas clases de gestión financiera, dijo, mirando su café. Es parte del acuerdo de conciliación, pero en realidad me están ayudando. Nunca me di cuenta de lo equivocada que estaba mi forma de pensar sobre el dinero. Me quedé en silencio, esperando a que continuara. La consejera dice que he estado usando el gasto como una forma de sentirme mejor conmigo misma y que mamá y papá me han consentido toda la vida. Me miró entonces, realmente me miró, quizás por primera vez. Y que he sido injusta contigo. No era exactamente una disculpa, pero era más autoconciencia de la que nunca le había oído. Ahora trabajo en un centro de llamadas, continuó. No es glamuroso, pero es estable. Tengo una compañera de piso y por primera vez en mi vida me ciño a un presupuesto. En nuestra tercera reunión, finalmente se había disculpado sinceramente. Lo siento, Olivia. Lo que hice estuvo mal. Muy mal. No puedo deshacerlo, pero estoy tratando de mejorar. Nuestra relación estaba lejos de estar curada, pero era un comienzo. A mis padres les costó más tiempo cambiar de opinión. Habían mantenido su frente unido de decepción y enojo hasta que la amiga de mi abuela, Linda, intervino. Los había invitado a almorzar sin decirles que yo estaría allí y me dio una conversación difícil pero necesaria. Siempre han tenido 2 estándares diferentes para sus hijas, les dijo sin rodeos. Catherine lo vio, yo lo vi, todos lo vieron. Olivia ha pasado su vida siendo castigada por ser responsable, mientras que Sofía fue recompensada por ser imprudente. Mi madre había empezado a objetar, pero Linda la interrumpió. Elizabeth, ¿recuerdas cuando el padre de William les dio dinero a cada uno de ustedes para comenzar sus vidas? ¿Cómo te habrías sentido si la hermana de William hubiera tomado tu parte y sus padres te hubieran dicho que simplemente volvieras a ganarlo? Esa pregunta había dado en el clavo. Quizás por primera vez, mi madre había considerado realmente cómo se veían sus acciones desde mi perspectiva. El progreso con mis padres fue lento y desigual. Comenzamos con llamadas telefónicas cortas e incómodas que gradualmente se volvieron más cómodas. Cuando cerré el trato de mi casa, habíamos llegado a una tregua provisional. No me habían ayudado a mudarme, eso habría sido demasiado, demasiado pronto.
Pero mi madre me había enviado una planta de interior con una tarjeta que decía simplemente, felicidades, con amor mamá y papá. La terapia familiar había sido mi sugerencia, y para mi sorpresa, habían aceptado. Nuestra primera sesión había sido tensa, con mi padre aún resistente a la idea de que habían favorecido a Sofía. Sin embargo, en la tercera sesión, la hábil terapeuta nos había ayudado a todos a ver patrones que ninguno de nosotros había reconocido por completo antes. Las familias a menudo asignan roles inconscientemente a los hijos, explicó la doctora Smith. Olivia se convirtió en la responsable, lo que facilitó darla por sentada. Sofía se convirtió en la que necesita ayuda, lo que facilitó excusar su comportamiento. Estas percepciones no curaron instantáneamente décadas de dolor, pero nos dieron un lenguaje para hablar sobre lo que había sucedido y por qué. En este soleado sábado de mayo, mientras ordenaba mi nueva cocina, sonó el timbre. Abrí y encontré a mis padres parados torpemente en el porche delantero, una fuente de cazuela en las manos de mi madre. Hemos traído el almuerzo, dijo tentativamente, si está bien. Dudé solo brevemente antes de dar un paso atrás para dejarlos entrar. Estaba desempacando la cocina. Es un desastre. Podemos ayudar, ofreció mi padre, su voz áspera pero sincera. Mientras trabajábamos juntos desempacando cajas, nuestra conversación fue cuidadosa, pero no fría. Admiraron la casa, preguntaron por mi nuevo vecindario e incluso mencionaron que Sofía había recibido un pequeño ascenso en su trabajo. Todavía va a esas clases financieras, dijo mi madre. Dice que le están cambiando la forma de pensar sobre todo. Eso es bueno, respondí, diciéndolo en serio. Después del almuerzo, mientras estábamos sentados en sillas plegables en mi sala de estar medio amueblada, mi padre carraspeó. Olivia, te debo una disculpa. Lo que hicimos, lo que hemos estado haciendo todos estos años, no estuvo bien. Las palabras que nunca esperé escuchar de él quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Estuvimos equivocados, añadió mi madre en voz baja. Deberíamos haberte apoyado tanto como a Sofía. Siento que haya tenido que pasar algo tan extremo para que lo viéramos. Su disculpa no fue perfecta, y no borró el dolor de toda una vida, pero fue un comienzo. Uno real. 3 semanas después, organicé mi primera cena en mi nueva casa. Isabella y Ashley vinieron, por supuesto. También lo hizo Sofía, trayendo una botella de vino que realmente se había ahorrado para comprar. Mis padres llegaron con postre. La amiga de la abuela Catherine, Linda, también se unió a nosotros, trayendo historias sobre mi abuela que nos hicieron reír y llorar a todos. Mientras miraba a mi alrededor, a esta mezcla de relaciones, algunas antiguas, algunas nuevas, algunas sanando, algunas transformadas, me di cuenta de que había ganado algo mucho más valioso que el dinero que había recuperado. Había ganado respeto por mí misma y establecido límites que, quizás por primera vez, mi familia estaba aprendiendo a honrar. El viaje había sido doloroso, pero necesario. Al igual que la abuela Catherine antes que yo, defenderme había sido tanto lo más difícil como lo mejor que había hecho nunca. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido, me senté en mi nuevo columpio del porche y miré las estrellas. Pensé en lo lejos que había llegado, no solo en recuperar mis ahorros, sino en recuperar mi voz y mi valor. Si estás viendo esto y luchando con familiares que se aprovechan de tu amabilidad o generosidad, debes saber que establecer límites no es egoísta, es necesario. A veces, las personas más difíciles de enfrentar son las que más amamos. Pero las relaciones saludables requieren respeto mutuo. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de tu familia? ¿Qué te ayudó a encontrar el coraje para hacerlo? Comparte tus historias en los comentarios a continuación, y no olvides darle a me gusta y suscribirte si esta historia te resonó. Recuerda, defenderte no significa que no ames a tu familia. A veces, es lo más amoroso que puedes hacer por todos los involucrados, incluido tú mismo. Gracias por escuchar mi historia y te deseo fuerza en tu propio camino.